buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de salud mental. De hecho, el Día Mundial de la Salud Mental ya se acerca, quedan unos cuantos días, y el CRIBO, lógicamente, esa ONG, esa organización que bueno, pues se ha preocupado por esos pacientes, por esa gente que necesita un poco de ayuda en el caso de salud mental, pues bueno, va a organizar una serie de actividades también pues para recordarnos también que todos podemos ayudar un poco más. Hoy vamos a hablar con Julio Santiago, con el psiquiatra, motor y fundador, o un hombre muy importante dentro del CRIBO. La verdad que hacía tiempo que no lo cogimos, que era casi ya nuestro psiquiatra de cabecera, pero hoy lo recuperamos para hablar de salud mental. Don Julio Santiago, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, adiós, gracias. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal la actividad? Porque ya le invitaron casi a que descansara, pero bueno, así me imagino que todavía no sé si la consulta privada todavía no. Ahora lo que tengo es una actividad pues que programo yo mismo, que quiere decir que al no verme comprometido, pues tengo la tranquilidad de poder dedicar el tiempo que deseo a las actividades que deseo, lo cual es la mayor bendición que puede haber. Porque las actividades que realizo, incluso aunque sean algunas de ellas de tipo profesional, pero no me sobrecargan porque no me presionan. Dedico a ellas el tiempo que deseo, a la velocidad que quiero y siempre con la serenidad que es necesaria en mi profesión, porque de alguna manera en nuestra profesión deberíamos poder transmitir a los demás serenidad y tolerancia, que a fin de cuentas son dos conceptos fundamentales en la salud mental. Y yo, la salud mental, bueno, parafraseando a Francisco Umbral, le podría decir, yo he venido aquí a hablar de mi tema, que es la salud mental. Siempre mi tema ha sido la salud mental. La verdad que sí. Pues bueno, pues vamos a hablar de salud mental. En primer lugar, vamos a hablar un poco de los actos también porque hay que darle un poquito también de apoyo al CRIBO. Pues comente, es el Día Mundial de la Salud. ¿Qué va a ser el CRIBO un poco para celebrarlo? Sí, el Día Mundial de la Salud Mental es el día 10 de octubre. Este año cae miércoles y va a haber una serie de actividades, como siempre, que organiza el CRIBO, pero sobre todo para recordar a la gente la importancia que tiene cuidar la salud mental. La importancia que tiene recuperar la salud mental los que la hayan perdido, y la importancia que tiene no perder la salud mental los que todavía la conserven. No es un término absoluto, nadie conserva una salud mental durante toda su vida siempre perfecta y equilibrada, eso es imposible, pero debemos aprender a preservar el máximo posible el equilibrio, el sosiego y la tolerancia, que como les dije antes son los pilares de la salud mental. Hoy la Organización Mundial de la Salud quiere que este año el Día Mundial de la Salud Mental se dedique, bueno, han puesto un lema, yo creo que lo explica, que es educación inclusiva, salud mental positiva. ¿Qué quiere decir? Un tipo de educación del que podemos hablar a continuación, inclusiva, es fundamental para que las personas crezcan y se desarrollen con una mentalidad abierta, tolerante y equilibrada. Es decir, con una mejor salud mental. Con motivo del día 10 de la salud mental, pues mañana, concretamente viernes, ya va a haber una serie de actividades. En la calle Real habrá una serie de stands informativos, de mesas informativas, pues con folletos, con información, personas que estarán dispuestas a informar a los que quieran, de lo que quieran. Algunas de las personas que están allí son trabajadores de la salud mental y otros son incluso usuarios que en algún momento de su vida han tenido algún desorden o algún trastorno mental o emocional y estarán allí para hablar en primera persona, para preguntar o para contestar a las preguntas que se les hagan. Porque nosotros luchamos, entre otras cosas, contra el estigma. Es decir, las personas que sufren o han sufrido alguna vez una enfermedad mental, que somos todos, prácticamente, porque el que no lo ha tenido todavía lo tendrá. Con mayor o menor gravedad. También, sí. Con mayor o menor gravedad, evidentemente. Pues todas estas personas, pues tenemos algo que contar y no tenemos por qué escondernos. Nuestra enfermedad, cuando la hemos tenido, si es que la hemos tenido, no tiene que ser para nosotros un estigma, ni una mancha, ni sí, a la gente no le gusta decir que va al psiquiatra, ¿no? Y eso, gracias a Dios, se está superando. Porque, hombre, porque antes las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades mentales e incluso emocionales, eran muy mal consideradas en sociedad. Como que las personas que tenían esto eran gente de quien no se podía fiar uno. Entonces, en el mejor de los casos. En eso, los medios de comunicación de la época también contribuyeron a que, claro, siempre se relacionaban las enfermedades mentales con algunas situaciones de peligro o con algunas conductas violentas. Entonces, el concepto de enfermedad mental se ha ido asociando al concepto de cuidado que viene por ahí una persona que ha tenido o que tiene una enfermedad mental, y eso es malo y ha sido muy malo, porque ahora estamos luchando, ahora tenemos que luchar
para desestigmatizar a esas personas que han tenido esa enfermedad y que, por otra parte, excepto en los momentos en que tuvieron su enfermedad o lo que quiera, si necesitaron una hospitalización, como cuando usted o yo hemos necesitado una hospitalización porque teníamos una apendicitis, excepto el resto del tiempo, excepto eso, el resto del tiempo son personas pues probablemente normales, como cualquier otra persona, con mayor o menor habilidad para manejarse la vida, pues como todos los demás. Claro. Y que participan alguna vez en actos de alteración de la conducta o del orden, como todos los demás. Es más, hay estadísticas que demuestran que las personas con enfermedad mental incluso presentan menos trastornos de la conducta e intervienen menos en actividades delictivas y contra la integridad de las personas y tal, menos que el resto de las personas, esas que llamamos habitualmente personas normales. La verdad que son estigmas, ¿no? Continúo con eso y sobre Sí. todo me imagino, no sé si irá a parar a ese acto central que va a ser Sí. ese almuerzo, pero bueno, comenta. Sí. El acto central va a ser que el domingo, dentro de 3 días, hay un gala, almuerzo, que vamos a celebrar, que va a celebrar el cribo en el Monumento al Campesino. Es un acto que queremos que sea un acto entrañable. Es multitudinario, al que van a acudir muchas personas, y es un acto a beneficio del cribo, evidentemente. El cribo, como saben ustedes, es una ONG que, además de tener convenios oficiales que subvencionan parte de su actividad, pero necesita la ayuda del resto de las personas porque no hay recursos para todo lo que hay que hacer y para todo lo que deseamos hacer. Entonces, pedimos ayuda a la gente de la calle, a ustedes, a cualquier persona, y el modo de pedirla es: así están ustedes a esta gala, que es a la vez un almuerzo, y además de categoría, y además un espectáculo, porque va a haber actividades y actuaciones y sorteos y risas y sorpresas, va a haber durante toda la jornada. Entonces, será, como digo, el Monumento al Campesino, pero hay que recordar una cosa que es muy importante. Las entradas no se venden allí en la puerta, porque es una actividad que no es así como sin programación, sino que no surge espontáneamente, sino que tiene que ser programada. Por eso, las entradas quedan todavía como día de venta hoy, jueves, y mañana, por la mañana, en el cribo, en la asociación El Cribo, que como saben ustedes está en la calle Gobernador José Hernández, que está justo enfrente de la Escuela de Pesca, por ahí, en la calle que hay hacia arriba, que va hacia Valterra, ahí está el cribo. Bueno, pues las entradas hay que comprarlas ahí, porque luego después allí en la puerta no va a haber o no se van a poder vender más entradas. Vale, ¿de qué coste tiene? Estaba hablando de 30 euros, teniendo en cuenta que se trata de eso, de un almuerzo de lujo y actividades distractivas. Y sobre todo una buena causa, además, que también... Y una buena causa, claro, evidentemente esto tiene la intención, tengan en cuenta que las personas, los artistas que van a intervenir, todos ellos lo hacen de un modo gratuito y desinteresado, precisamente para que quede un margen a beneficio del cribo, que es el objetivo fundamental. La verdad que sí, ¿no? Es un buen papel que hace el cribo. A todo esto, ¿cuáles son las necesidades, el dinero que se puede recaudar? ¿Qué necesita más el cribo? ¿Con ese dinero o con cualquier dinero que llegue? El cribo tiene muchas necesidades porque cada año inventamos nuevos programas. Pero hay uno que es fundamental ahora, en este momento, que consiste en que tenemos necesidad de algunas casas o pisos de alquiler que nos lo alquilen, porque tenemos varias personas, usuarios, que no tienen casa donde residir o que no tienen familia con quien vivir. Entonces nosotros ya tenemos 19 plazas de pisos alquilados donde viven nuestros enfermos, nuestros usuarios, que por cierto aprovecho para decirle, en los pisos donde viven el régimen familiar, nuestros usuarios, no ha habido jamás ni un solo problema. Es más, los propietarios de esos pisos que nos alquilan o que nos ceden están encantados porque dicen que nunca han tenido personas que hayan cumplido mejor los que viven allí con las normas del edificio o de la comunidad de vecinos o lo que quiera que sea. Y los pagadores, que somos nosotros, que es el cribo, tampoco han tenido nunca ningún problema. Entonces, uno de los problemas que tenemos ahora es la necesidad imperiosa de por lo menos 2 o quizá 3 pisos, casi como entre 2 y 6 plazas, para que puedan vivir algunos de nuestros usuarios que no encuentran hasta ahora domicilio. Ajá. Eso sería lo más urgente. Más básico. ¿Personal? Porque muchas veces otras ONG vienen y dicen, no, para contratar monitores, o en este caso no sé si... El cribo tiene, ha publicado la memoria del 2017, y a lo largo del 2017 el cribo tuvo 20 empleados. No está mal, 20 puestos de trabajo está bien. La mayor parte de ellos es un puesto de trabajo fijo, aunque hay alguno que fue contratado provisionalmente pues, para realizar una actividad concreta o durante la duración, el contrato duró lo que duró el programa, ¿entiendes? Pero la mayoría fueron contratos fijos y siguen siéndolo. Entonces, el cribo cuenta con un elenco de personas que trabajan con nosotros, 20 de ellas de modo gratificado y otros muchos voluntarios. Entonces,
Claro que necesitamos un apoyo más, porque es que cada vez tenemos más usuarios y al tener más usuarios también necesitamos más personas que los atiendan. Entonces, monitores, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, necesitamos personal en bastante medida. Pero como le dije antes, ahora nuestra mayor urgencia es esta de la que estaba hablando. Y si me permite, me quedaba una cosilla que decir de lo de las jornadas de la salud mental, que es el día, como digo, el día 10, que es el miércoles, y es que no quiero que se me olvide, porque mire, el mismo día 10, desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde, va a haber una jornada de puerta abierta de tal modo que el centro del cribo, el centro donde está todas las actividades, o la mayoría de las actividades del cribo, que es ese que les dije centro de día, que está en la calle Gobernador García Hernández, que está frente a la Escuela de Pesca, un poco más arriba, hacia Valterra. Autorepuestos Ramos, ¿no? Ahí enfrente, al lado, Sí, pues por ahí en esa zona. Entonces, el cribo estará abierto. Y estará abierto porque lo que queremos es que la gente muchas veces dice, oiga, yo participé una vez con el cribo, o con otra ONG, y la verdad que no he sabido dónde se ha ido ese dinero, qué se ha hecho con él. Vayan ustedes allí, porque nosotros allí podemos enseñarles no solo las actividades que se realizan en ese centro de día, sino en otros talleres que tenemos en otros sitios, y ahí se lo podemos explicar con todo lujo de detalle. Además, habrá allí también, lo mismo que en las mesas informativas de mañana, el viernes en la calle Real, allí habrá tanto usuarios como monitores, como empleados, como yo mismo, que estaremos por allí para informar de todo lo que necesiten. Habrá un programa de radio, ya sabe que nosotros tenemos un programa de radio que se llama La Ovejita Negra, que se emite en casi todas las emisoras de la isla, en distintos días y en distintas horas, pero prácticamente toda la semana, todos los días de la semana, se emite en alguna emisora nuestro programa de radio La Ovejita Negra. Sí, siempre lo hacemos. Y Alberto está encantado y mueve el programa y le da una energía y una vitalidad como la que es propia de él. Además de ese programa de radio, La Ovejita Negra, el miércoles, día 10, en la Sociedad Democracia, tendremos un acto en el que vamos a presentar en qué consiste el Día Mundial de la Salud Mental y ese título del que le he hablado, que parece un poco, a lo mejor, que no lo entiende del todo muy bien la gente, que se llama Educación Inclusiva, Salud Mental Positiva. Para hablar, ¿qué quiere decir? ¿Por qué se ha puesto este lema? ¿Y qué es eso de la educación inclusiva? Eso lo haremos a partir de las 8 de la tarde en La Democracia, donde además de leer un manifiesto que hay sobre este asunto, tendremos un debate, una mesa redonda, porque no todo el mundo estará de acuerdo y ya nos encargaremos los que estamos en la mesa redonda de crear una cierta polémica para hablar de la educación inclusiva, sus ventajas, sus inconvenientes, si se está de acuerdo o no está de acuerdo. Pues ya digo que tiene su intríngulis la cosa. Y es muy interesante, el tema es muy interesante. Habrá también, como final de ese día en La Democracia, participará un grupo de música. Ustedes saben que nosotros utilizamos en el cribo pues todas las herramientas terapéuticas de que disponemos. Y una de ellas es la música. Y en la música nosotros tenemos 3 actividades musicales, 3 grupos de música de las que se benefician nuestros familiares, o sea, nuestros usuarios y sus familiares. Entonces, y voluntarios también que van. Una de ellas es un grupo de rock que tenemos, de pop rock, que se llama Invictores, que actúa de vez en cuando. Tenemos también una batucada, que actúa también muy de vez en cuando y tal. Y tenemos también una coral polifónica que se llama El Cribo Canta. Estará ese día de la democracia y pasaremos un rato agradable, hablaremos de temas interesantes, muy interesantes, que nos harán reflexionar y luego escucharemos a la coral que nos hará que nos vayamos a casa tranquilos y serenos. Bueno, pues estarán también los informativos de Lancelot Televisión en ese Día Mundial de la Salud. Aprovechamos también, Julio, para hablar, ya decía que eres nuestro psiquiatra de cabecera y siempre nos gusta preguntar un poco, pulsar cómo está la sociedad. El otro día la consejera de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Maite Corujo, decía en un informe desde Salud Mental del Cabildo, venían a decir que se está detectando un repunte en el uso de drogas y lo más peligroso, cada vez más jóvenes. Hablaban ya de algunos que han empezado incluso a los 11 años y luego 13 años, mucha gente. En primer lugar, ¿qué detectas tú, si por tu consulta o por lo que tú sabes o por el cribo? ¿Cómo está la situación? Si es verdad que te llega más gente joven al cribo o a tu consulta y si las drogas están teniendo alguna incidencia. Yo personalmente no tengo una información de primera mano porque ni en mi consulta ni en el cribo nos encargamos de tratar específicamente el tema de las drogodependencias. Algunas de las personas, de los usuarios que acuden a nuestras consultas, o sea, en el cribo o nuestras actividades, algunas de las personas han tenido problemas en algún momento con el consumo de sustancias o alcohol, drogas legales o ilegales,
pero no es nuestro caballo de batalla, de tal modo que incluso nosotros derivamos estos casos a centros o a lugares específicos. Lo que sí que tenemos es un programa en el cual, en coordinación con los centros de tratamiento de drogodependientes del Cabildo, ahí de Zonzamas, pues tenemos un programa de patología dual. La patología dual es aquello en que en la misma persona coincide una enfermedad mental, una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad emocional y una dependencia a una sustancia. Cuando coinciden esas dos cosas, la enfermedad dual, eso sí que tenemos un programa de trabajo y estamos, además, concretamente muy contentos del resultado, porque, hombre, si el consumo de sustancias, la drogodependencia, es complicada de tratar, es complicada de todos los puntos de vista, no digamos si encima se asocia a una enfermedad, yo que sé, depresiva, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, una paranoia, cualquier otra de estas enfermedades psiquiátricas. Entonces, la dificultad es mucho mayor, se multiplica. Y hace falta que se coordinen los equipos de las dos especialidades para trabajar juntos. De todas formas, y contestando más directamente a la pregunta que me hace, pues le diré que también yo he tenido noticias desde los centros de tratamiento de drogodependientes, y concretamente su directora, la doctora Rosa Torres, y algunos otros de los integrantes del equipo, Rosa Torres, que están alarmados porque parece que efectivamente se detectan no solo más consumo de sustancias, sino consumo de sustancias desde edades más tempranas y, concretamente, hay un detalle que es preocupante, aunque, como digo, no quiero dar demasiada porque no tengo la información estadística escrita, pero sé que se ha empezado a notar, se sospecha que se está empezando a notar un aumento del consumo de la vieja heroína, nuestro terrible caballo de batalla que tantos jóvenes se llevó por delante en aquella generación. Tú conociste bien, ¿no? Esa época, ¿no? Incluso alguien me dijo como que fuiste tú un impulsor de... Sí. Cuando llegaste aquí, ¿no? De un poco de las drogas. Sí, bueno, no, lo que pasaba era que en aquella época, ahora ya hay servicios especializados para el tratamiento de drogodependientes. Pero cuando nosotros vinimos a Lanzarote, es que no había ni eso ni ninguna otra cosa relacionada con los temas de la salud. Entonces, los primeros equipos de trabajo se crearon por lo menos 8 o 10 años después de que yo llegara a la isla. Por lo tanto, los problemas que había con el consumo de sustancias, que en aquella época era fundamentalmente alcohol y tabaco, pero ya había también algún consumo de otras sustancias, ¿no? Y casi enseguida empezaron a aparecer los casos de los primeros heroinómanos que se veían. Sí, los años 80 fue terrible, ¿no? Sí, los años 80. Incluso antes. Incluso antes. Entonces, claro, nosotros en psiquiatría hacíamos también el tratamiento de las personas que tenían drogodependencia. Lo que pasa es que, claro, como digo, al ser tantos y al necesitar psiquiatría tantos recursos, llegó un momento en el que fuimos impulsando la creación de recursos específicos para tratar la drogodependencia, aparte de los que necesitábamos recursos específicos para tratar las enfermedades psiquiátricas y mentales. Es que el otro día veía un capítulo de Cuéntame cómo pasó, ¿no? Que refleja la España desde los años 60, 70, 80 y sigue avanzando, ¿no? Y había un capítulo que es verdad, que al principio la gente no sabía bien, ¿no? Los padres que tenían un hijo drogadicto no sabían cómo eran los efectos y cómo se tuvo que ir informando a la gente y también hasta los mismos profesionales, entiendo yo, ¿no? Claro, es que sobre todo las familias de aquí no lo sabían, entre otras cosas porque no se había visto nunca una cosa parecida. Claro. Eso fue como una especie de plaga que de pronto llega. Yo recuerdo el primer heroinómano que se trató en Lanzarote, años 73 o 74. En aquella época no había en Lanzarote heroína, ni heroinómanos. Y fue el caso, un barco, un crucero que pasaba cerca de Lanzarote, pues no me acuerdo ahora mismo, pero me parece que iba a destino a Southampton o un barco de estos, venía de Sudáfrica o así, llamó por la radio costera diciendo que tenían que desembarcar a una persona porque estaba con un síndrome de privación tremendo y que estaba a punto de morirse, tenían que desembarcarlo. Desviaron su ruta porque en aquella época ese crucero o esa línea no hacía escalas en Lanzarote. Pero hizo una escala de emergencia y nos dejó a un chico joven, pues tendría 25 años, una cosa así, que era el primer yonki, que se llamaba, es decir, adicto grave al consumo de heroína por vía intravenosa. Entonces nos dejó. Estamos hablando de los años 73, quizás 74. Entonces, claro, de hecho, aquí nadie sabía de eso, pero no es que no supiera la población, es que prácticamente los médicos tampoco sabíamos porque no habíamos visto ningún caso. Claro. No nos imaginábamos lo que venía, porque luego desde el año 77, por ahí, que ya apareció aquí la gente con consumo de esas sustancias, hasta el año 90, por ahí, la cosa fue terrible. Y no solo por la cantidad de consumo,
sino por el daño terrible que se hizo en esa generación. Es que fue un montón de gente... Un daño social, ¿no? Era muy... Daño social terrible, no, y personal en la salud. No, personal por supuesto, pero ¿Cuántos se robaba, había más violencia, no, había ¿Cuántos más... chicos de esa edad se murieron? Sí. Y luego no digamos cuando aparecieron las complicaciones graves con lo del SIDA y todo lo demás. Bueno, eso fue una catástrofe tremenda, ¿no? Entonces, ahora, que parece que el consumo de esa sustancia tan tremendamente peligrosa y tal, parece que se había, quizá por el miedo a lo del SIDA y tal, el consumo de sustancias por vía intravenosa se había disminuido, parece que se había disminuido, ahora empiezan a aparecer otra vez algunos casos. Y eso preocupa, sí, y alarma. Hay que encender la señal de alarma. Sí. El otro día, un amigo que tiene sus teorías, algunas parece que tienen cierta profundidad, por decirlo de una manera, pero él venía a decir que ahora se echa la culpa a las drogas sobre determinadas enfermedades mentales. Vamos a hablar de cannabis y de cocaína. Vamos a situar más que el alcohol y otras, ¿no? Y heroína, que tal. Pero él venía a decir que lo que venía a decir es que el que tiene problemas mentales los tiene y que la droga a lo mejor lo que hace es un poco como remover un poco, pero que si tú no los tienes, por mucha droga que te tomes, no vas a tener una enfermedad mental. No sé si me explico. Sí, pero no es así. No es así. Está bien lo que usted ha dicho, pero no es correcta la información. No es así. Evidentemente, algunas enfermedades mentales, sobre todo esas que se llaman psicosis, son las enfermedades mentales, no sé si decir las más graves, tienen una predisposición genética. Se podría decir que el que tiene genes donde ha heredado la predisposición a padecer enfermedades mentales tiene más riesgo de que se desarrollen algún día que los que no tienen esos genes, porque el hecho de no tener esos genes o de no tener antecedentes familiares en las 2 o 3 generaciones anteriores, porque nadie de nosotros sabemos si hubo antecedentes familiares nuestros con alguna enfermedad mental hace 6 generaciones, porque nadie sabe qué es lo que pasó hace 6 generaciones. Entonces, el hecho de no tenerlos en las últimas 2 generaciones no quiere decir que no tengamos algún gen. Pero aún suponiendo que no tuviéramos ninguno, aún así, esa persona puede desarrollar una enfermedad mental grave. Lo que pasa es que tiene muchas menos probabilidades que si tuviera esa predisposición genética. Ahora bien, dentro de lo que tiene predisposición genética, esa predisposición se puede estimular, es como decir, bueno, esto es cuando se junta el hambre con la gana de comer. Es decir, si una persona tiene una predisposición genética, que no sabemos quién de nosotros es, o no siempre, porque, por ejemplo, si hay alguna persona en cuya familia se sabe que hay 2 o 3 antecedentes en los familiares más o menos directos, en las 2 o 3 generaciones anteriores, que hay 2 o 3 personas que padecen de una psicosis, hombre, ya el hijo o el nieto de esas personas, o el sobrino de esas personas, debe ser especialmente cuidadoso porque, aunque no se haga un estudio genético, ya se ve que en su familia hay un gen que predispone a esas enfermedades. Pues bien, si una persona con ese gen y con esa predisposición encima utiliza sustancias de las que pueden distorsionar el funcionamiento bioquímico del cerebro, entonces son ganas de que lo toque a uno la tómbola. Está comprando ahí tiene boleto. más papeleta. Entonces, el consumo de sustancias... Porque si esa persona no llega a consumir drogas, puede que nunca se desarrolle. Podría aguantar así. Podría haber pasado así. Pero lo otro sí lo puede remover el árbol ahí. Sí. Al revés. Si una persona no tiene ningún gen, ¿el consumo de sustancias puede desencadenar una enfermedad mental? Pues mire, algunas sí y otras no. Por ejemplo, la esquizofrenia parece que no. La esquizofrenia es una enfermedad totalmente orgánica, tiene unos cánones que se cumplen siempre, afecta a una población que es invariable. Antiguamente se pensaba que afectaba mucho más a la población urbana que rural, o a los intelectualmente altos, más que a los... Mire, no. Hoy se ha visto que en todos los países del mundo, prácticamente en todos, en los que se hacen estudios estadísticos y estudios epidemiológicos, se ha visto que la esquizofrenia afecta aproximadamente a un 1% de la población, concretamente a un 9 por 1000, es decir, un 0,9% de la población se afecta y le toca a todo el mundo, ese porcentaje de población. Están incluidas ahí personas que han consumido sustancias y también personas que no las han consumido nunca, le ha tocado, porque su predisposición era tal que le ha desarrollado la enfermedad. Entonces, la esquizofrenia parece que es una enfermedad que no se puede desarrollar solo por el consumo de sustancias. Sería muy difícil. Como le he dicho antes, lo que sí que hace es que el consumo de sustancias favorece que se desarrolle la enfermedad cuando está ahí subyacente. Es distinto. Ahora, y otras enfermedades mentales, como por ejemplo la paranoia, la psicosis paranoide, los trastornos por ideas delirantes que se llaman, pues sí.
concretamente la cocaína y no digamos las anfetaminas y drogas de diseño, favorecen mucho la aparición de psicosis paranoide, pero mucho. De hecho, en los Una centros... psicosis paranoide, perdón por la Sí, ignorancia, sí. ¿qué sería? Para que también la gente pueda entender. La paranoia es un trastorno, sobre todo, bueno, ya sabéis, los componentes de la persona pues son el pensamiento, el juicio, la percepción, la inteligencia, la sensibilidad, no sé, las emociones. Sí. Hay muchos componentes en la persona, ¿no? Uno de ellos es el pensamiento. Pues bien, en la paranoia lo que se afecta es el pensamiento, es decir, la máquina de pensar se estropea. El pensamiento lógico funciona de la siguiente manera. Hay una premisa, es decir, una cosa. Sobre esa premisa, añadiéndole otra, pues se dice, si pasa tal cosa y pasa tal otra, entonces tiene que pasar esta tercera. Eso se llama un pensamiento lógico. Es sobre dos premisas verdaderas, aparece una conclusión verdadera. Bueno, pues en las personas que tienen un trastorno del pensamiento, que se llama paranoia o trastorno paranoide, ellos dicen, sobre una premisa verdadera, porque ellos se dan cuenta de la realidad, no es que estén, o sea, son intelectualmente normales. Sobre una premisa o dos premisas verdaderas, ellos llegan a una conclusión totalmente errónea. Si quiere que le ponga un ejemplo, por ser un poco explícito, Sí. un ejemplo que se pone habitualmente. Dice, a ver, todos los policías tienen un coche con una sirena. Este señor tiene un coche con una sirena. Conclusión, este señor es policía. Eso es válido. Si todos los policías tienen un coche con sirena y este señor no tiene un coche con sirena, pues entonces es policía. Ahora, una conclusión errónea sería, todos los policías tienen coche con sirena. Aquí hay un señor que tiene un coche con sirena, luego este señor es policía. Eso es falso. Porque al decir todos los policías tienen un coche con sirena, no he descartado que además haya otras personas que también tienen coche con sirena, además de los policías. Claro. Por eso, con esta, lo que sí que saco es que si este señor tiene un señor tiene un coche con sirena, y puede que no sea policía. Bueno, todavía un segundo bucle. Imagínense lo que pensaría una persona que tiene un trastorno paranoide. Todas las personas que tienen un coche con sirena son policías. Este señor que hay aquí es policía, por lo tanto, el Betis pierde el partido con el Estrasburgo pasado mañana. Ahí ya le damos. Y dice uno, oiga, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Y él dice, hombre, pues clarísimamente, una cosa está relacionada. Esa es una paranoia. Ahí la hace ya ahí. Saca unas conclusiones que no tienen nada que ver. Claro. Y generalmente esas conclusiones suelen ser temerosas. Es decir, la persona dice, he visto por la calle que pasaba un coche rojo, eso significa que me está persiguiendo la KGB. Eso es Esa paranoia. es una paranoia. Es paranoia, ¿no? También el esquizofrénico tiene un poco eso también. No, mucho. Claro. El esquizofrénico, además de tener pensamientos alterados, es decir, un componente paranoide, además tiene otras más cosas, más graves todavía. La paranoia es el trastorno del pensamiento. Y eso dices que la cocaína y La cocaína la favorece y las mucho. anfetaminas. La favorece mucho. Un Y las problema. anfetaminas y las drogas de diseño, muchísimo. Última pregunta, cambiando de tema y nos vamos ya. Nos hemos ido mucho tiempo. ¿Has visto la película Campeones? Sí, sí. ¿Qué te ha parecido? ¿Refleja un poco...? Yo creo que tiene... he visto, en realidad, no la he visto completa, pero he visto la trama y he visto algunas escenas y todo eso, un tráiler que se llama, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que es interesantísimo, porque se trata de Incluir un poco, de sacar a la luz pública Sí. el que las personas supuestamente, eso del estigma que decíamos, la lucha contra el estigma, esas personas que teóricamente parece que no se podía hacer nada con ellas o nada por ellas, de pronto se plantea el reto de decir, no, es que además los queremos hacer con ellos el que se conviertan en campeones de una cosa. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre? Entonces se ve las fatigas que pasa un entrenador para lograr llevar a las personas a un buen resultado. Y se llega a un buen resultado siempre, porque independientemente de que bueno, luego ganen o no ganen el campeonato, las personas que son tratadas con humanidad y con normalidad siempre se integran en la sociedad con una mejora de la autoestima. Es decir, sin estigma. Y eso es lo fundamental. Y es lo que decíamos antes de la educación inclusiva. Eso es, Así que encantado con la película y encantado con la idea. Pues a ver, va para los Oscars, a ver si gana. Y también él, el protagonista, el que no es enfermo mental, Sí. él es el que se cura también con el Claro. tratamiento. Es una Claro. cosa inversa. Don Julio, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Pues está con usted cuando quiera. Vale.
Las palabras de Julio Santiago en este caso, bueno, hombre importante dentro del cribo y está invitando, bueno, a toda la sociedad. Solo tienen un par de días, hay que pasarse por la oficina del cribo, ya saben, lo que él ha explicado, no me acuerdo el nombre de la calle, pero es la que está de la Escuela de Pesca subiéndose a Valterra hasta al lado de Autorepuestos Ramos, eso lo conocemos todo el mundo. Bueno, es la manera para comprar sobre todo ese acto estrella, por decirlo de una manera, el domingo, esa gala, almuerzo, va a haber numerosas actuaciones, además de un gran menú, por decirlo de una manera, y todo lo que se recaude, pues lo que ha dicho, el principal objetivo también esos pisos, un poco de apoyo para esos usuarios que lo necesitan. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.